Buen día, mi nombre es Daniel Ruiz, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. El día de hoy le voy a hablar un poco acerca de la estadística descriptiva para las ciencias administrativas. En el transcurso del tiempo se ha podido determinar que la importancia que tiene la estadística en la labor de las organizaciones es determinante para optimizar y mejorar los procesos de las mismas brindando información oportuna. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los fenómenos y se tiene en cuenta el individuo, la población, la muestra y los datos. En la estadística descriptiva para las ciencias administrativas se divide básicamente en varios subtipos, ¿sí? Eh, Uno de ellos es la distribución o tabla de frecuencia. En este punto podemos evidenciar las distribuciones de frecuencia y elaboración de gráficas. Sí, un ejemplo de eso son las gráficas de redondas, por ejemplo, para la determinación de algún producto o algún servicio. Medidas de tendencia central. En este punto tenemos en cuenta que los conceptos de la media, mediana y la moda para la estadística de las características generales. ¿Sí? Ya es un poco más determinante la medida de la media, mediana y la moda. Bueno, también tenemos medidas de posición porcentual. Se dividen en medidas de dispersión, cuartiles, deciles y percentiles. Es un poquito más numérica en este aspecto ya la medida en esta rama de la estadística. Medidas de dispersión son aquellos en los que podemos determinar cómo se agrupan o dispersan los datos que se están estudiando y teniendo como las mediadas más usadas el rango, la desviación estándar y la varianza. Es un poquito más compleja, un poquito la medición, sin embargo, es una de las ramas de la estadística. La estadística es la asimetría y apuntamiento. Bueno, en este caso, nos permite obtener el grado de simetría o asimetría de una variable tomando la medida de la distribución para poder tomar bien sea la simetría o asimetría como bien mencionaba. También tenemos la regresión lineal, que esta nos permite validar cómo una variable influye frente a otra variable, determinando la independiente y la dependiente de la misma. Y por último, tenemos la correlación. Nos muestra cuando las variables bidimensionales se relacionan entre las mismas o si no tienen relación alguna entre ellas. Bueno, en este punto vamos a enfatizar un poco más acerca de una de las ramas de la estadística, las cuales son las tablas de frecuencia y los gráficos estadísticos. Básicamente las tablas de frecuencia nos muestran una forma ordenada de un conjunto de datos estadísticos. Sí, es un poco para ver un poco mejor las variables cuantitativas de cualquier o cualitativas de cualquier situación o cualquier información estadística. Bueno, en cualquier aspecto de la vida se establece bastante flujo de información y una de las maneras que facilita más la comprensión de estos datos es empleando las tablas de frecuencia y las gráficas. A continuación, les voy a mencionar uno de los ejemplos, porque hay muchísimos ejemplos acerca de donde se pueden emplear las gráficas y las barras de información. Por ejemplo, un empresario puede emplear una gráfica con barras de datos para mostrar los egresos, ingresos que ha tenido en una compañía en un periodo determinado y así pues tomar mejores decisiones. Es un poco más para transmitir de una mejor manera la información. Un vendedor, por ejemplo, puede de cierta manera llevar una contabilidad de sus ventas y asimismo mensualmente en qué meses le ha ido mejor y en qué meses no tanto. Y de esta manera pues mejorar su proyección teniendo consigo de pronto una barra de meses donde podemos validar los meses con buenas ventas y los meses que no ha tenido muy buena productividad, por poner uno de los ejemplos. Otro punto muy importante de la estadística es las medidas de tendencia central. A continuación voy a dar un breve ejemplo de la media, que esta está incluida en las medidas de tendencia central, de cómo funciona la media y un pequeño ejercicio al respecto.
Bueno, actualmente acá tenemos un ejemplo de datos de la media se concluye de la siguiente manera. Tenemos unos datos que en este caso son numéricos, entonces partimos desde 7, 5, 2, 7 y 4 respectivamente. Entonces para sacar la media sumamos todos los datos, que acá para un ejemplo nos da 25 a la suma de todos los datos, y en la suma de todos los datos tenemos que dividirla, el resultado, que en este caso es 25, lo dividimos por la cantidad de datos, que son 5 en este caso. Nos daría una media total de todo el ejercicio de 5. Por poner un ejemplo de esta rama de la estadística, de un punto de la rama de la estadística. Bueno, ya en este punto podemos concluir que sin duda alguna el estudio y aplicabilidad de la estadística en todos los ámbitos de la vida es necesario para el correcto desarrollo de las mismas. También podemos determinar que el correcto estudio de la estadística aplicada a la administración facilita el éxito de los proyectos que nos pongamos al poder tener una visualización mucho más efectiva gracias a la estadística. Bueno, también se puede entender que de una mejor manera los datos generados en las organizaciones, teniendo en cuenta obviamente las gráficas y la facilidad que tiene la estadística para poder expresar los datos que genera. Gracias a aquel que vea el video y a todo el que corresponda.